Saludos, saludos mi gente. Dios bendiga a todas las personas que ven estos estudios bíblicos, ¿verdad? Aquí en 24/7 siguiendo a Jesús con el pastor Samuel Cartis Alpay y un servidor Robert Guerrero. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la semana? Buenas tardes, Robert. Contento, maravilloso es el Señor. Estuvimos ayer un servicio maravilloso, extraordinario. Almas fueron salvadas y la iglesia no quería irse para su casa. Eran casi las 2:30 y estuvimos tratando un tema maravilloso en el día de ayer. Así es. Y bueno, hablaba de un hombre valeroso. Así es. En tiempo de crisis, tremendo. Así es. Entonces hoy vamos con lo que es ya el segundo evangelio, que es el evangelio de Marcos, ¿verdad? En la Biblia el primero que está es Mateo y el segundo es Marcos. Entonces, el nombre de Marcos, él tenía otro nombre, pastor, que era Juan, ¿verdad? Sí. Marcos era como el nombre hebreo, Marcus era como el nombre hebreo. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre latino. Okay. Marcus, o sea, M-A-R-C-U-S, y en español pues se le dice Marcos, pero es Marcus. Y es muy importante que resaltemos al inicio que aunque Mateo fue escrito primero, no fue el primero que se escribió los evangelios. El primero que se evangelio fue Marcos. O sea, vamos a decir entonces que el evangelio más viejo que se escribió fue el de Marcos. Ese fue el evangelio registrado más viejo, según los padres de la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué entonces aparece Mateo de primero? Sencillamente porque Mateo le escribe al pueblo hebreo, a los judíos. Exacto. Y los judíos son los protagonistas en esta película. Ellos son los que están esperando el Mesías. Entonces ahí Mateo tiene que salir de primero porque Mateo viene hablándole de dónde viene el rey, cuál es su dinastía, o sea que cuál es su descendencia, de qué tribu viene, y todo lo que iba a pasar a lo que ellos estaban esperando. Ahora Marcos, si te das cuenta, a diferencia de Mateo, prefiere a Jesús o presenta a Jesús. Oye, Mateo lo presenta como rey. Exacto. Como el Mesías que había de venir. Ahora, en Marcos que entramos, que es uno de los evangelios es el evangelio más corto, por cierto. Exacto. No porque tenga menos importancia, valga la redundancia, sino que Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor. O sea, ¿por qué el siervo del Señor? Porque Marcos no menciona, oiga bien, la persistencia de Jesús. Lo ignora su nacimiento, ignora su linaje. Y los primeros años de Jesús, Marcos no habla de nada de eso. No. Porque Marcos le va a escribir a los romanos. A un pueblo militar, que los romanos eran los que estaban subyugando a los judíos. Y si tú te das cuenta por toda la época de la vida, el militar no quiere saber muchas cosas. El militar va al grano. Exactamente. Si te pidió la cédula, no le ven el pasaporte, la cédula. Exactamente. O sea que entonces el militar iba más al grano, y por eso que Marcos entonces obvió algunos detalles que no le interesaban a los romanos. A los romanos, ok. Hay algo, pastor, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé salen, vamos a decir, a los viajes misioneros que ellos hacían, en uno de los viajes, en el primer viaje, ellos se llevan a Marcos. Sí. Y Marcos se devuelve, ¿verdad? Entonces eso como que no le gustó mucho a Pablo. Y en el segundo viaje, se separan Bernabé y Pablo, ¿verdad? Porque Pablo decía, no, Marcos no va, y Bernabé decía que sí. Porque siempre se nos ha enseñado en nuestros países
que la sangre pesa más que el agua. Así, Entonces, así es. Marcos era como sobrino de Bernabé. Ok, Entonces, era su familia. Ujú. Y aunque estaba mal, Marcos estaba mal, Claro, pero Bernabé entonces quería que incluyeran a a Marcos. Marcos en ese viaje. Entonces, pero Pablo entendió, no lo puedo incluir porque este hombre desertó. O sea, cuando un militar deserta, No, y no eso, sino que se dice también que cuando Judas entrega a Jesús, Marcos fue uno de los que corrió a esconderse también. bueno, no, ahí no podía, no estaría mucho de acuerdo contigo, porque Ok. en realidad todos se escondieron. El único que se atrevió realmente fue Pedro, el intrépido, ese fue el que fue, ¿ve? Y después Juan cuando estaba en la cruz. Ok. Pero los otros, A correr todo el mundo. ve, exactamente, no podíamos partir de ahí, sino que todo el mundo se cogió, aunque Jesús ya lo había dicho. Claro, sí, ya se lo había dicho a los discípulos. Entonces, ¿qué pasó? Que luego de 11 años, pastor, es que vamos a decir que el muchacho demuestra que sí, que él es fiel, y entonces en los próximos viajes ya Pablo, vamos a decir, que sí, ya le fue útil, vamos a decir, al evangelio, ¿verdad? Pablo vio, dijo que el hombre ha demostrado que es fiel, vamos a seguir con el hombre, y que tenía, parece que cierta relación con los militares, porque cuando Pablo estaba preso, Marco era como que el hombre de confianza que podía visitarlo y llevar vamos a decir, los encargos que Pablo hacía. ¿Es así? Se cree, es posible. ¿Por qué digo que es posible? Porque se cree, según los escritos bíblicos, que la mamá de Marcos era una mujer muy pudiente. O Una sea, mujer económicamente era sí, muy pudiente. sí, incluso cuando Jesús manda a que los discípulos se vayan al aposento alto, se van a una casa de la mamá de Pedro, Marco. de Marcos. Okay. ¿Ve? Entonces, este Marcos tal parece que tenía sus conexiones porque siempre el nivel de relaciones influye mucho cuando la persona tiene su posesión y la mujer parece que era pudiente. Ok. El Marco le escribe, vamos a decir a los romanos, entre los años del 64 al 68 después de Cristo. ¿Verdad? Así fue que se escribió y fue un testigo ocular, ¿verdad? También de lo que Jesús hacía. ¿Verdad? Muy bien. Hablando de los evangelios, el único que no fue un testigo ocular fue Lucas, que no anduvo con Jesús. No anduvo Después, con Jesús. los tres, tanto Mateo, Marcos y Juan, eran, ¿no?, de Jesús, del gabinete de Jesús. Exactamente. Sí. Entonces, como usted dijo al principio, Marco no dice nada de la relación de Cristo con la que es la ley mosaica, pastor. ¿Verdad? ¿Qué, pastor, para explicarle a la gente y para seguir aprendiendo? La ley mosaica. La ley mosaica tiene que ver precisamente, como lo dice su raíz, tiene que ver con la ley que se le dio a Moisés. Okay. Entonces, Moisés era el líder y a partir de Moisés, entonces que viene la ley mosaica, ¿ves? Okay. Fue dada precisamente al líder que era Moisés. Tú vas a ver que también menciona un ejemplo abrahámica, ¿ves? Pacto abrahámico, pacto mosaico, ¿entiendes? Pacto de la ignorancia, de la inocencia, y tiene que ver directamente siempre con lo que la persona estaba pasando. O sea, la ley mosaica tiene que ver con las leyes que Dios le dio a Moisés. Entonces, volviendo al tema, tenemos que saber que Marcos era sobrino, oiga bien, de un líder de la iglesia que en este caso era Bernabé. Exactamente. Y como dijiste, Marcos se escribió para esa fecha, de 64 al 68 después de Cristo. Y Marcos fue escrito después de ¿qué? De la muerte de Pedro. Precisamente porque Pedro fue el mentor de Marcos, porque Marcos era más jovencito. Entonces parece que Pedro fue que
empujó, lo impulsó a que escribió ese evangelio precisamente en Roma. Okay. En el libro en el segundo de Timoteo, en el capítulo 4:11, es donde se menciona, que Pablo lo menciona, la utilidad que él tenía, ¿verdad?, para la ayuda que Pablo lo encomendaba. Lo tengo aquí asombrado esa parte. Amén, amén. Eso es así, Robert. Quiero aclarar también que el propósito, porque cada libro, cada uno de los evangelios fue escrito con un propósito. Okay. Entonces, el propósito del libro de Marcos, o al escribir Marcos este evangelio, era dar a conocer, oiga bien, a los romanos, que eran los que estaban en el poder, una perspectiva de Jesucristo. O sea, él quería que los romanos entendieran lo que era Jesús. Entonces, él no le podía venir a los romanos a Jesús como rey. Entonces vino a los romanos a Jesús, ven, como un hombre, exactamente. Sí, un siervo. Por eso, como tú dijo al inicio, él presenta a Jesús como un siervo. Sí, porque era la manera de que él tenía que presentárselo, porque era la manera de pensar. De los romanos, me imagino yo. Exactamente, de ellos, los romanos. O sea, si yo vengo aquí a Robert, que es ingeniero, yo no le voy a venir a Robert con hablarle de medicina, por ejemplo, porque son dos ramas muy diferentes del legado. Muy claro, bien. Claro. También esa parte de como Jesús es presentado como el siervo del Señor, en la parte del Antiguo Testamento, en lo que tiene que ver con la parte de los profetas, también se menciona en la parte de Isaías, en el capítulo 42. En el primer versículo. En el primer versículo. Exactamente, sí. Se habla de esa parte. Isaías también en su capítulo 53 lo menciona, Zacarías en su capítulo 3 también. Okay. O sea que hay muchas citas bíblicas. O sea que no es solamente en el Nuevo Testamento, fíjese cómo también en el Antiguo Testamento, sí, ¿verdad? Sí. Yo no sé cómo los seguidores de este canal 24/7 pues no se involucran a hacerte preguntas, adquirir el libro, preguntar. Porque sencillamente estamos trayendo esto de panorama del Nuevo Testamento. Pero como dijimos al principio, el Nuevo Testamento no es más que la continuación del Viejo Testamento. Mira, aquí lo vemos, lo está mencionando. Exactamente. El mismo Jesús también lo menciona. Y también dicen que hay citas bíblicas donde dice que Jesús iba a estar en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra, así como nace, estuvo 3 días en el vientre. O sea, son relaciones que van del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento. Entonces, para ir ya concluyendo, pastor, ¿verdad? Porque el objetivo de nosotros es ilustrar a la persona a que adquieran el libro, hagan preguntas y aprendan, ¿verdad? Y este Marcos, aunque es el más corto, tiene mucho de dónde cortar. Claro, sí. Un ejemplo, yo tengo aquí una de mis notas. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. Exactamente. O sea, tú no le puedes venir a un militar con historia, con cuentos. No. El militar de acción. Exactamente. Reflejando quizá la personalidad de su mentor, el apóstol Pedro. Exactamente. Fíjate, y hay una anécdota, me decía mi papá, una anécdota allá en nuestro país, donde tú sabes que antes ponían los militares, aunque no supieran de letras. Claro. En el tiempo de Trujillo había muchísimos militares así. Y un guardia pidió la cédula y se la pasaron, le dieron la cédula. Cuando le dieron la cédula, el guardia recibió su cédula y recibió la cédula al revés. Okay. O sea, lo de arriba para abajo. Entonces, el señor que le entregó la cédula, queriendo ayudar al guardia, le dijo, mire, señor militar, está al revés. Le dio una galleta y el guardia lee como quiera. De ahí que viene que en la guardia será al revés. El militar lee como quiera. Así es. Sí, Robert. Entonces, como usted acaba de decir, ¿verdad? Es más abrupto, más vivido. O sea, va directamente al grano. Pero tengo aquí también sombreado
que tiene 678 versículos que constituyen el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ah, sí. Y que, la palabra esa palabra se emplea más de 1300 veces, ¿verdad? Y también que hay más de 40 veces dice algo sucedió enseguida. O sea, como que la palabra enseguida, la cantidad de veces que lo dice, y unas 150 veces emplea Marcos el tiempo presente histórico del mismo verbo. Sí, porque es que Marcos tenía que ser preciso, conciso. Y en acción. Exactamente. En acción. Entonces, ir al grano inmediatamente. Exactamente, exactamente. Entonces, la relación de Marcos con el apóstol Pedro, ya para ir ya cerrando. Sí, antes de contestarte esto, Robert, quiero aclarar que el Evangelio de Marcos es el más breve, pero sin embargo, y que tiene menor cantidad singular. Solo hay 2 milagros en el libro de Marcos. Solamente 2. Y una persona que vivió ahí, exacto, los acontecimientos de Jesús. Muy singular. Exactamente. Cuando Mateo sabemos que dijimos que hubo en Mateo hace relación más de 20. Exacto. Entonces, Marcos se refiere a 2 milagros. Y, oiga bien, otro punto curioso, y estos milagros que Marcos se refiere son a la curación de un sordomudo y la curación de un ciego. Exactamente. En Betsaida. Pedro fue una influencia para que Marcos escribiera. Iba a decir que se dice como que los escritos de Marcos son los de Pedro. Bueno. ¿Qué usted puede decir de eso, pastor? No, lo que sucede es un ejemplo en el caso nuestro. Tú eres mi hijo espiritual, yo soy el pastor de la iglesia y tú vas aprendiendo de mí. O sea, va a llegar un tiempo en que Robert, que eres tú, la gente se va a dar cuenta que va a predicar como yo predico. Va a tener el ímpetu que yo tengo. ¿Por qué? Porque tú eres mi hijo, entonces el hijo es normal que salga al padre. Entonces, como Pedro fue su mentor, pues entonces Marco era así también de rápido. Si te das cuenta, Marco fue el primero que cuando le dijeron a los apóstoles, el primero que llegó a la tumba de Jesús fue Marco, porque el tipo era rápido y joven. Entonces, la juventud siempre. Sí, exacto. Bien, como decía, entonces Marco fue el intérprete. Tengo aquí una nota, muy bien por lo que tú acabas de decir, de Pedro. Marcos acompañaba a Pedro. Dice que Marcos acompañaba a Pedro a todos los lugares. Por eso tomó de los escritos de Pedro. O sea, no todo, me imagino que no todo fue de Pedro. Claro. Pero sí, su gran escrito en el libro de Marcos tiene que ver con los escritos que ya... Pedro fue muy influyente, exactamente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya por lo que viene, vamos a decir, la parte de los resúmenes y demás, que el objetivo es que las personas que están en el canal, que se están suscribiendo, que están viendo el estudio teológico, adquieran esto y hagan la pregunta, ¿verdad? Para nosotros irles respondiendo. Entonces, yo quiero que tú me des medio minuto. Claro, un minuto. Antes de que termine, porque como dije, Marcos fue donde más yo tomé nota de los, imagínate, Mateo es grandísimo, 28, y Marcos tiene, ¿qué te digo? Casi la mitad de lo que tiene Mateo. Sin embargo, yo tengo más notas en Mateo, en Marcos que Mateo. Y para dejarlo acá, en el caso mío, yo quiero hablar de la semana de la pasión con lo que Jesús voluntariamente fue a la cruz. O sea, acabamos de pasar, ¿no? La Semana Santa, pero que Jesús fue como Marcos habla de que fue que voluntariamente. Para pagar, oiga bien, si Jesús no va a la cruz, entonces nuestros pecados todavía estuvieran claros. Él va para pagar los pecados de quién? De nosotros, del pueblo. Muchos de las enseñanzas de Jesús estaban constituidas, oiga bien, en respuestas a preguntas que le hacían sus discípulos. Porque una de las cosas, mis amigos oyentes y lectores de 24/7, es que Jesús le daba respuesta a sus discípulos. O sea, habían cosas que Jesús no se le explicaba al pueblo que estaba ahí, pero en aparte
con sus discípulos, entonces le daba explicación, esto, porque hay cosas que no podían entender. Cuando Jesús le dice al mismo Nicodemo que es necesario que nazca de nuevo, entonces tuvieron que explicar esas cosas para que se sus discípulos entender, claro, puedan entender. ¿No? Y que si más para adelante alguien hace la misma pregunta, ya ellos sepan la respuesta que le van a dar, porque ya tienen la respuesta directa de primera mano. Amén, amén, amén. Esto es sumamente importante, cógelo ahí porque eso no todo el mundo lo sabe. Okay, ojalá que nuestros escritores tomen esto. Esto me costó años de estudio, de canita verde, pero fíjese una cosa, se lo estamos a usted regalando, le estamos dando nuestro conocimiento y capacidades. Sencillamente lo que queremos es enseñar la palabra y que usted se preocupe por tener nuestro material que estamos dando para 24/7. Y es que, oiga bien, no es seguro, a lo mejor tú no sabías esto. Dígame a ver. No es seguro, oiga bien, que el Evangelio de Marcos existe después del 16:8. Okay. Vamos a dejar el capítulo 16, versículo 8 en adelante. Vamos a dejar eso ahí, porque hay una incógnita. No todo el mundo, no todos los creyentes o conocedores o estudiosos de la palabra saben esto, de que no hay ninguna seguridad de que después del capítulo 16, verso 8, fue escrito por Marcos. O sea, estamos diciendo que Marcos en sí llega hasta el 16:8. Hasta el 16:7, vamos a decir. Ok, hasta el 16:7. Exactamente. Ok, ahora, del 8 en adelante, pero vamos a dar incógnita. ¿Quién escribió? Yo tengo aquí algo, va a ver. Fue el primer evangelio escrito debido a que se encuentra fragmentado, ¿verdad?, del evangelio en la cueva 7 de Qumran y lo redactó para los gentiles. ¿Es así? Sí. Okay, los romanos y los gentiles. Acuérdate que gentil es todo aquel que no es israelita, todo aquel que no es. Entonces, fue escrito para los gentiles. Me gusta esta tertulia, sinceramente, a veces se nos hace un poquito imposible estar a tiempo acá para esto, pero ponerle mi tiempo para enseñar la palabra, esa es mi parte favorita. Claro. Así que te agradezco, Robert, este tiempo que tenemos que estar para darle a otro. Y lo bueno, fíjate, ayer predicaba, Nehemías se sacrifica por el pueblo, cuando Nehemías no era el que estaba sufriendo, lo que estaba sufriendo. Entonces, estamos acá haciendo lo imposible porque el pueblo se mete en la palabra. O sea, en el caso nuestro, de este su servidor, ya yo tengo el conocimiento, pero el conocimiento yo necesito que se expanda. Y por eso, el conocimiento no es de uno. Dicen que el conocimiento es poder, pero no es tuyo. Sí, no es tuyo, exactamente. De hecho, Jesús tenía todo el conocimiento del mundo y Jesús lo que hizo fue que lo dio. Sí. Lo pasó para adelante. Por eso que no sé. Bueno, si seguimos, Robert, entonces vemos que hoy en día hay muchísimas personas conocedores de la palabra, pero se hacen alarde del conocimiento que tienen, cuando realmente el conocimiento no es para nosotros. No, es para dar. Para nosotros es para dárselo a los demás. Así es. Dar por gracia. Lo que por gracia recibe. Amén. Bueno. Así es, entonces vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Para que no se siga alargando en el tiempo. Siempre queremos dedicarle a que sea media hora o menos. Amén. Pero siempre es sumamente agradable y confortable hablar de la palabra. Entonces, mi gente, ¿qué nos resta para el próximo capítulo? El próximo martes vamos para Lucas. Para Lucas, wow. Lucas. Y dicen que Lucas, eso es importante para nuestros amigos y hermanos que nos siguen. Estamos hablando de que Lucas es el evangelio precisamente dirigido a los gentiles. A nosotros. A los griegos, y los griegos eran los gentiles. Wow. Así es. Entonces, vuelvo y repito, si quieren adquirir la panorama del Nuevo Testamento, nos pueden escribir, ya sea en cualquiera de las plataformas que estamos, ya sea Instagram, Facebook y YouTube. Estos videos, ¿verdad?, salen en YouTube todos los martes a partir de las 7 de la noche. Vamos a tratar de subirlo antes, ¿verdad?, en 24/7 siguiendo a Jesús. Siempre nos acompaña hasta ahora el pastor Samuel Cartis Alpáez, ¿verdad? Y más adelante vamos a tener otros pastores, por ejemplo, para
para el aniversario que va a tener la iglesia Casa de Restauración, va a venir el pastor Andrés, que también esperamos tenerlo aquí compartiendo un poco de conocimiento. Ya me llamó y me dijo que quiere estar en la tertulia nuestra. Vamos a la tertulia y también a la Mía Radio, que nos está dando un apoyo 24/7, a la Mía Radio 105.7. Así es que nos vemos el próximo martes. Adelante, pastor, adelante. Sí, yo estoy entusiasmado en tu programa, en tu canal, ¿no? Ahora, yo estoy entusiasmado y quiero que tú me pases esto que acabamos de dar, porque este caso es muy importante. Claro. Al canal mío, al canal mío, que tú sabes cuál es, ¿no? Claro. YouTube, Casa de Restauración Inc. Iglesia Casa de Restauración Inc. Ese es el canal de la iglesia del pastor. INC, acuérdate. INC, sí, para que la gente sepa, INC. ¿Verdad? No, porque esto está bueno. Entonces, wow, vamos a ver. Así que, Dios le bendiga. El tiempo es corto, ¿verdad? Corto es el tiempo, pero lo importante es que usted se interese en aprender. Y nosotros muy agradecidos de compartir la palabra. Muy amén. Entonces, hasta el próximo martes, que Dios le bendiga. Shalom, como dice el pastor. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones. Wow.